Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bien en este nuevo día. La resurrección de Jesús es un tema central en la historia de la salvación. Todo creyente en Cristo debe profundizar en este hecho glorioso, ya que tenemos el llamado a ser testigos de Cristo resucitado. Hoy me quiero limitar a leer textos que resaltan nuestra tarea de ser testigos de la resurrección de Cristo, enfatizando brevemente los argumentos centrales de los textos. Hechos, el capítulo 1 y el verso 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fue de vital importancia para los discípulos que quien había de sustituir a Judas Iscariote fuera testigo presencial del ministerio de Jesús desde su bautismo hasta su ascensión, centrando toda su atención en la resurrección. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Jesús se cumplió la profecía de David respecto a ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose al hecho de la resurrección de Cristo. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una paradoja de la vida. Matasteis al autor de la vida como si tuvieran potestad. No la tenían. Cristo mismo entregó su vida, según Juan el capítulo 10, versos 17 al 18, porque estaba en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:32. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La sanidad del cojo de nacimiento que pedía limosna en la entrada del templo de la Hermosa, hecha por los apóstoles Pedro y Juan, fue una clara evidencia de la resurrección de Cristo. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Qué bendición! Hechos 5:31 al 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Resalta el poder de Dios obrando en toda su plenitud en la resurrección de Cristo, haciendo de este hecho el fundamento para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es sumamente importante resaltar la presencia del Espíritu Santo dado por Dios a los que obedecen al Evangelio. Hechos 10:40 al 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. La exclusividad de las manifestaciones de Jesús resucitado fue reservada a los testigos que Dios había ordenado de antemano, es decir, a los discípulos. Hechos 10:13, 30 al 37. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así:
Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. La resurrección de Jesús es cumplimiento de una promesa hecha a nuestros padres, esto es, a Israel, descrita también en el Salmo número 2 y en el Salmo número 16. La resurrección de Jesús es única en su categoría. La frase en el verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, expresa un contraste infranqueable con las demás resurrecciones registradas en la Biblia. Las otras resurrecciones, como la de Lázaro o la hija de Jairo, por ejemplo, estaban regidas por las mismas leyes biológicas y fisiológicas anteriores a su muerte y en consecuencia volvieron a morir. En cuanto a Cristo resucitado, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Por estos textos se puede comprobar la centralidad que los apóstoles le dieron a la resurrección de Cristo en la predicación del Evangelio y la convicción con la que ellos asumieron su responsabilidad de ser testigos de la resurrección. ¿Cómo nos va a nosotros hoy con respecto a estos dos aspectos señalados? Tenemos el testimonio de los apóstoles. Significa que debemos conocer su testimonio registrado en las Escrituras. También tenemos al Espíritu de Dios, el cual Dios ha dado a los que obedecen al Evangelio, dijo uno de estos textos. Y finalmente tenemos la experiencia de conversión y transformación de nuestras vidas para continuar con el testimonio del Cristo resucitado victorioso que transforma vidas. Que el Señor nos bendiga.